Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar estudiando el Evangelio según San Juan y estaremos leyendo los versículos desde el 31 hasta el 38 bajo el título La verdad os hará libres. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por un día más de vida y esta oportunidad nueva que nos da, Señor, de leer tu palabra. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú me estés revelando a través de tu Santo Espíritu, Señor, las verdades que quieres transmitir hoy a tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, ayúdame, dame sabiduría y pon palabras en mi boca. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que leemos Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén, gloria a Dios. Y bueno, ubicándonos un poquito aquí en el contexto, Jesús estaba en el templo enseñando a las personas, enseñando a los judíos principalmente, y también estaban allí sus discípulos en aquel momento en que le trajeron a esta mujer adúltera, y Jesús le da esa palabra. Y estuvimos estudiando anteriormente que habían disensiones entre los judíos. Algunos creían en él y otros no creían en él. Sin embargo, en este pasaje se nos dice que Jesús se dirigió a aquellos judíos que creían en él. Y me llama la atención cómo Jesús, al ver que algunos judíos habían creído en él, quiso llevarlos a un nivel más profundo, al nivel del arrepentimiento de sus pecados. Porque para que una persona pueda nacer de nuevo y realmente ser hijo de Dios, no basta con solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios. También hay que arrepentirse de sus pecados. Son las dos condiciones que tenemos para entrar en el reino de los cielos, y es el mensaje que Jesús predicaba y sus discípulos también: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, que una persona puede creer que Jesús es el Señor, pero si no está arrepentido de sus pecados, si no conoce la verdad acerca de quién es Dios y acerca de quién es esa persona, pues entonces puede ser que no sea todavía hijo de Dios. Y por eso Jesús les estaba hablando esta palabra, que para ellos podía parecer un poco dura. Sin embargo, el Señor los estaba tratando de atraer, de llevar a un nivel superior de crecimiento espiritual para que realmente pudieran ser sus discípulos. Y vamos a ver que primeramente les dice que para que ellos pudieran ser verdaderamente sus discípulos, tenían que permanecer en su palabra. Qué importante es estudiar la palabra de Dios para poder permanecer en ella. Los discípulos de Jesús no son aquellas personas que solamente creen en lo que Jesús hizo en la cruz, sino que son aquellos que permanecen en su palabra. Es decir, escudriñan su palabra y la cumplen, la ponen por cumplimiento, porque la Biblia dice que no son los oidores de la palabra de Dios los que son justificados delante de Dios, sino los hacedores. Sabemos que todos nosotros somos pecadores, que nos equivocamos varias veces, pero no es lo mismo vivir ignorando completamente las verdades de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, que cuando vivimos constantemente buscando su palabra y esforzándonos en él para poder permanecer. Y cuando digo en él, me refiero a que no nos podemos esforzar en nuestra propia fuerza humana, porque nuestra naturaleza pecaminosa no puede obedecer la ley de Dios. Pero cuando nos esforzamos en
buscar al Espíritu Santo para que nos llene de su presencia y nos fortalezca y nos dé el poder de permanecer en Cristo, entonces sí que seremos verdaderamente sus discípulos. Por eso es que el Señor dice que cuando vengan los tiempos finales, que cuando venga esa gran cosecha y el Señor venga a buscar a su iglesia, algunos serán llevados y otros serán dejados, porque hay muchas personas que creen en el Señor Jesucristo, pero no son verdaderamente sus discípulos porque no permanecen en la verdad de su palabra y no viven conscientemente para buscar la voluntad de Dios en sus vidas y agradar a Dios. Entonces, otra cosa importante que Jesús le dice aquí en este pasaje, que una vez que uno como persona permanezca en la palabra, en las enseñanzas de Jesús, entonces va a suceder algo. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la libertad es un tema muy importante que siempre se ha estado abordando a través de los años, a través de los siglos. El hombre quiere ser libre. Precisamente por causa de la libertad se han librado guerras, se han hecho políticas. Es un término que constantemente lo vamos a estar escuchando. Y hoy en día escuchamos libertad de expresión, libertad de derechos. Sin embargo, ¿qué tipo de libertad es la que el Señor está hablando en este pasaje? Él no está hablando de la libertad física como lo interpretaron estos judíos, sino que Él está hablando de la libertad espiritual. ¿Y qué cosa es la libertad espiritual? Es poder usar el libre albedrío que Dios nos ha dado para poder hacer la voluntad de Dios. Y el Señor está hablando de un tipo de esclavitud que no es la esclavitud física que hemos conocido y que estas personas estaban pensando, no es la esclavitud que se ha estudiado en la historia cuando los hombres colonizaban a países y los convertían en esclavos. No es ese tipo de esclavitud, es el tipo de esclavitud espiritual. Hoy en día la sociedad en la que vivimos se mofa de que ya no hay esclavitud, de que eso es algo de los tiempos pasados. Sin embargo, esta esclavitud a la que Jesús está haciendo referencia es una esclavitud que cada día va en aumento. ¿Por qué? Porque es cuando el ser humano es esclavo de sí mismo, esclavo de sus vicios, de su propio pecado. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero no podemos porque nuestro pecado no nos lo permite, quiere decir que somos esclavos del pecado. Hay personas que dicen que pecan voluntariamente y puede ser que al principio, cuando una persona comienza a pecar, a realizar cosas que a Dios no le agrada, tal vez lo haga voluntariamente, pero el pecado, como es del diablo, tiene ese poder maligno que esclaviza a los seres humanos y llega un punto en que ya la persona peca no porque ya quiere hacerlo, sino porque siente la necesidad de hacerlo, porque se siente obligado, siente como una compulsión hacia el pecado y de ahí se genera toda la destrucción en nuestra sociedad. Y cuando me refiero a pecado, me refiero a cualquier tipo de malas prácticas y cosas que la Biblia dice que no deben ser, como por ejemplo las borracheras, las idolatrías, todo tipo de depravación y perversión en la cual no quiero entrar en detalles porque todos sabemos qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Sin embargo, lo malo, la práctica del pecado esclaviza al ser humano y el Señor no solamente vino para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, sino que también vino para hacernos libres y hacernos libres de esas ataduras, hacernos libres para podernos llevar nuevamente a la situación en que estaba Adán en el jardín del Edén. Cuando Adán estaba en el jardín del Edén, Adán era libre para elegir si quería obedecer o no a Dios, porque no había pecado en su naturaleza y él podía decidir libremente y desgraciadamente decidió incorrectamente. Pero Jesús vino para darnos la oportunidad a ti y a mí a que podamos escoger nuevamente por nuestra voluntad si queremos o no agradar a Dios. Hay muchas personas que heredan esa esclavitud. Sucede de la misma manera que con la esclavitud física. Los hijos de los esclavos se consideraban esclavos de nacimiento, nacían ya esclavos. Y hoy en día, cuando hablamos de la esclavitud del pecado, las personas que nacemos bajo el pecado de nuestros padres, de nuestros antepasados, pues ya nacemos en esa esclavitud.
Una persona que nace en medio de la hechicería, de la idolatría, en medio de una familia completamente desordenada, pues entonces esa persona ya nace con un designio sobre su vida de esclavitud. Sin embargo, el Señor Jesús nos ofrece una solución y es creer en Él, y no solamente creer en Él, sino escudriñar su palabra y permanecer en ella, porque a través de esta palabra es que conoceremos la verdad, y esa verdad que es la verdad de Dios, que es el plan de Dios para nuestra vida, lo que Jesucristo hizo por nosotros, esa verdad que nos revela quiénes somos exactamente nosotros y en qué posición espiritual estamos y quién es Dios y cómo es nuestra relación con Dios. Pues esa es la verdad que en la medida en que más la vamos conociendo, en la medida en que vamos profundizando, pues entonces tiene el poder de romper todas esas ataduras de pecado con la cual nacemos, y nos da el poder de volver a tener el libre albedrío y de poder decidir realmente si queremos o no hacer la voluntad de Dios. Hoy en día vemos que cada día el conocimiento cobra más y más importancia. Antes a las personas se les valoraba mucho por lo que podían hacer, sin embargo, hoy en día se valora más a las personas por lo que conocen, por lo que saben, porque cada día el mundo físico se va pareciendo más y más al mundo espiritual. En el mundo espiritual el conocimiento es algo muy valioso y muy importante, porque el conocimiento es poder, y hoy en día la sociedad de nosotros también repite esa frase: el conocimiento es poder. Poder para bien y poder para mal también. Por ejemplo, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, la serpiente les ofreció la fruta para que pudieran comer de ese árbol que les iba a dar conocimiento acerca del bien y el mal. Sin embargo, ese conocimiento vino a ser para ellos destrucción, muerte y esclavitud. Pero de la misma manera, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, es ese árbol que cuando comemos de él nos da vida eterna, nos da poder y nos da libertad para romper toda adicción, todo lo que nos esté atando y esclavizando a la práctica del pecado. Sin embargo, los judíos que estaban aquí con Jesús no entendían este lenguaje espiritual de Jesús. Es un lenguaje muy profundo que solamente se puede entender, y hoy en día lo podemos entender por la revelación que nos da el Espíritu Santo. Ellos entendieron desde que Jesús les estaba hablando de una libertad física y no podían comprender. Sin embargo, Jesús lo que quería es que ellos miraran hacia adentro, que ellos entendieran a través de la palabra cuáles eran las áreas que tenían cautivas en su vida, porque la Biblia dice que el objetivo de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Moisés vino a este mundo para que el hombre supiera lo que es bueno y lo que es malo y pudiera entenderse a sí mismo como pecador delante de Dios. Y eso es lo que va a suceder cuando tú y yo leemos la palabra. Hay muchas personas que no quieren leer la palabra porque cuando se sienten confrontados por la Biblia, cuando se dan cuenta que la Biblia les pone un estándar de vida contrario a sus deseos y a su naturaleza pecaminosa, pues entonces no quieren, y lo que hacen es cerrarla, no la quieren leer. Por eso la han sacado de las escuelas, la han sacado de las instituciones. Sin embargo, esto es totalmente incorrecto, porque este es el único conocimiento que nos puede hacer libres espiritualmente. Cuando tú y yo leemos la Biblia, cuando nos adentramos en ella y entendemos nuestra naturaleza pecaminosa, el objetivo no es que estemos con un espíritu de culpabilidad. El objetivo es que entendamos nuestros pecados y procedamos al arrepentimiento, a confesar con nuestros labios, a llamarle al pecado por su nombre. Señor, he sido adúltero, he sido mentiroso, he sido fornicario, Señor, he robado, he cometido idolatría. Perdóname mis pecados, límpiame de toda maldad, yo quiero creer en ti. Y entonces esa oración abre la puerta para que el Espíritu Santo purifique nuestras vidas, y es ese proceso de fe, de lectura de la Biblia, de oración y de arrepentimiento el que nos va limpiando y purificando para que podamos ser verdaderamente discípulos de Jesús. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque hoy, Señor, tú nos has hablado de la verdadera libertad que tú viniste a traernos, Señor. No solo viniste para darnos vida eterna, sino para que seamos libres, Señor, libres del pecado, libres de las ataduras del enemigo en nuestras vidas, Señor. Dios mío, reconocemos que hemos pecado contra ti. Ayúdanos, Señor, a leer cada día más tu palabra, a permanecer en ella, Señor. Yo te pido por la persona que está orando conmigo en esta hora, Señor. Tal vez últimamente, Dios mío, se ha alejado un poco de tu palabra y se ha sentido esclavizada por prácticas pecaminosas, Señor. Yo te pido que en esta hora tú quites toda culpa, Señor, de su corazón y más bien lo que haya es un profundo arrepentimiento, un dolor y una tristeza que le conduzca a pedirte perdón y a regresar, Señor, a tu camino, a leer tu palabra, escudriñarla cada día y a permanecer en tu verdad, para que permanezcamos, Señor, en esta libertad gloriosa que tú nos has venido a traer. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga mucho. Espero que esta palabra te haya edificado, te haya fortalecido y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para continuar estudiando este capítulo 8 y ver qué fue lo que respondieron los judíos a esto que les dijo Jesús. Nos vemos en el siguiente programa. Dios te bendiga mucho. Chao.